deberían identificarse, ¿no? Porque eso de entrar a clases como incógnitos. Bueno, la clase de hoy día en realidad ha sido bien cortita, como ustedes han podido apreciar en la grabación. En realidad, como que se está retomando fuerza en el estudio de los fagos en cuanto se refiere a la terapia, ¿no? Pero los fagos siempre han sido manejados a nivel de biología molecular y es ahí donde se han descrito muchos de los pasos que estamos viendo ya no solamente en microbiología, sino también en la parte de qué es genética humana. O sea, se ha iniciado con el estudio de los fagos y luego se ha ido ampliando con la Escherichia coli principalmente, y bueno, y ahora en patología humana y con algunas enfermedades que lógicamente eh, se han empezado han aparecido recientemente y han empezado a desarrollarse el caso de las retrotranscriptasas para los VIH, en el caso del copito, de esa forma de replicación, etcétera, etcétera. Y vean ustedes que la importancia de los fagos parecería nada, mínima, ínfima, pero bueno, ahí hemos hecho 9 preguntitas, porque más tampoco podemos ir, y vamos a empezar con las respuestas, ¿no? Entonces dice, la primera pregunta dice, ¿cómo se describen a los bacteriófagos? Y me responde. ¿Qué son los bacteriófagos o cómo se los describe? ¿Quién me responde? Levante la mano. Nadie. José Luis Guamán. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, José Luis. Bueno, las respuestas a la pregunta. Son virus que infectan o invaden el genoma bacteriano o de células procariotas en sí. Ya estamos bien, pero no sé si alguien puede o quiere acotar lo que nos ha dicho José Luis Guamán. Porque nos ha dicho son virus que infectan al genoma de los procariotas, al genoma, o sea, al cromosoma. Efectivamente, hay formas que se integran en el cromosoma, pero hay formas que nada que ver con el cromosoma, se replican independientemente, ¿no? Y más bien producen la destrucción del cromosoma y la lisis de la bacteria. O sea, no siempre los bacteriófagos están incluidos dentro del cromosoma bacteriano. Más bien, por el contrario, la mayoría y las formas líticas son las que se reproducen dentro del citoplasma bacteriano y producen su lisis y destrucción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipos de infección se describe? La segunda pregunta. Román Bautista. Buenas tardes, doctora. Bueno, ¿qué tipos de infecciones se describen? Dos específicamente, la infección lítica y la infección lisogénica. Específica la infección lítica, el bacteriófago se va a replicar rápidamente a la muerte del huésped, en este caso la bacteria. A diferencia de la infección lisogénica, el material genético del virus se va a integrar al genoma de la bacteria huésped y se va a replicar junto con él. O sea que el genoma del bacteriófago va a formar parte del genoma de la bacteria y conforme este se vaya replicando, también va a replicar bacteriófagos. Correcto. Muy bien, Román. Creo que has descrito y has resumido toda la clase en realidad sobre eso, ¿no? La otra pregunta tal vez podríamos
describir los pasos en que consiste la replicación lítica. ¿Cuáles son los pasos para la replicación lítica? Guadalupe. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, respondiendo a su pregunta, la replicación lítica, también conocida como ciclo lítico productivo, es un proceso en el cual primeramente va a constar de la fijación, que es donde se van a fijar, donde el virus, el bacteriófago, se va a fijar a lo que son los receptores bacterianos específicos. Y esto quiere decir que estos bacteriófagos son específicos de una especie bacteriana y por ende no se van a adherir a cualquier bacteria. Tiene que haber un receptor que permita la adhesión de las fibras. Y esa especificidad es muy importante porque en base a esto pues va a haber un desarrollo de tratamientos antimicrobianos. Ya. Bueno, uno es la adherencia, ¿no es cierto? Sí. Uno es la adherencia. Luego... También sería la secreción de enzimas. Puede ser la secreción de una o dos enzimas, que estas van a tener la función de ionizar a la cápsula de la bacteria. Y después de esto vamos a ver que el bacteriófago, a modo de jeringa, va a inyectar lo que es el material genético que va a estar dentro de su cabeza, dentro del citoplasma bacteriano, donde va a iniciar la replicación del ADN, deteniendo la replicación de su material genético de la bacteria. Y posteriormente se van a hacer copias del genoma y la síntesis de estructuras. Y por último se va a dar un ensamblaje del virus, y como esa bacteria está protegida por una cápsula fuerte, para liberarse estos viriones que van a estar encerrados dentro de la bacteria, van a producir lo que es endolicinas, y esas van a romper la pared de la bacteria, y de este modo se van a liberar lo que son las partículas virales al exterior. Eso sería todo el proceso, doctora. Muy bien, Guadalupe. Y es bien importante hacer notar lo siguiente. Los virus de las células eucariotas, a veces ellos inducen su fagocitosis y es dentro de la célula que recién se libera. En cambio, en el caso de los bacteriófagos, y debido a la pared celular gruesa de peptidoglicano no maleable, es que es necesariamente, sea virus complejo, sea virus icosaédrico, sea virus filamentoso, tienen que introducir su material genético, lógicamente perforando, formando un pequeño poro para que entre solamente el material genético. ¿Ya? Esto es importante diferenciar. No es lo mismo una infección de un virus en una bacteria que el virus en una célula eucariota. Como les digo, en la eucariota a veces se lo fagocita el virus, se lo introduce en el citoplasma y allí recién se libera, ¿no? En cambio, en las bacterias no se puede porque tienen peptidoglicano. Muy bien, Guadalupe. Vamos a ir con la otra pregunta. Dice, ¿qué es un prófago y cuándo se lo observa? Marco Antonio. Doctora, ya, un prófago es parte del genoma, o el genoma en sí, que está en un estado, por así decirlo, estacionario o atenuado, que no tiene capacidad de replicarse y que se ha insertado en el cromosoma puede ser de una bacteria que ha sido infectada. Ya, entonces, vamos a aclarar. El prófago es el genoma del virus, ¿no es cierto?, insertado en el genoma de la bacteria, ¿sí? Que no tiene capacidad o que está reprimida, tiene capacidad de replicación, pero está reprimida, controlada por una proteína, un gen que ellos producen y que lógicamente no permite su replicación independiente, sino se replica junto con la replicación del cromosoma de la célula que está infectada.
Ese es el profago. ¿Cuándo lo vamos a observar? ¿En qué situaciones? Román. Bueno, vamos a observar al prófago específicamente cuando el virus se va a encontrar en su fase lisogénica del ciclo vital, ya que a medida que éste se llega a dividir, bueno, la bacteria llega a dividirse, ahí mismo se va a estar dividiendo el prófago. Entonces, ahí es el único momento en el cual se va a llegar a observar. Ya. Muy bien, Román. Nunca hablemos de prófago en fase lítica, ¿sí? El prófago solamente en fase lisogénica, o sea, cuando está integrado como nos ha hablado Román. Bueno, otra vuelta, redundando, dice la pregunta 5. ¿A qué se refiere el término de lisogenia? ¿Quién es lisogénico? Guadalupe. Bueno, la lisogenia es más que todo un fenómeno por el cual un bacteriófago que va a estar temperado o atenuado se va a incorporar al ADN de la bacteria huésped, estableciendo un tipo de relación simbiótica, se podría decir, entre lo que es el prófago y la bacteria. De este modo, pues se va a dar una perpetuación de prófago en todos los descendientes de la bacteria hasta que la inducción por varios agentes, como por ejemplo la radiación ultravioleta, va a liberar al fago, que entonces se va a convertir en virulento y recién va a alisar la bacteria. Bien. Ya, lisogenia, entonces vamos a hablar es un término que está relacionado con la bacteria que porta un prófago, ¿no es cierto? No es el prófago lisogénico, sino es la bacteria, la lisógena, o sea, es la bacteria la que porta, como dijo Guadalupe, un fago moderado o atemperado. ¿Ya? Vamos a ir con la pregunta 6. ¿Por qué la importancia de conocer los fagos? ¿Quién quiere responder? Guadalupe. ¿Por qué la importancia de conocer a los fagos? ¿Cuál es la importancia? Podría ser porque son agentes de control bacteriano que están extendidos, están ampliamente extendidos en lo que es la naturaleza, pero también actualmente porque se los considera aliados en la lucha contra patógenos alimentarios. Y esto para más que todo en materia de seguridad y calidad de los alimentos, con el objetivo de eliminar microorganismos indeseados. Ya, Román, ¿quieres aumentar algo? Simplemente tienen un gran aporte en la biotecnología y para tratar infecciones, la terapia de fagos, ya que un bacteriófago, un fago, puede ser específico y conocerlo puede darnos una cierta ventaja al contrarrestar la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Eso Ya, sería mi... Muy bien, Román y Guadalupe nos han explicado los dos, o sea, no solamente lo vamos a ver desde un punto de vista parásito de una bacteria, sino que se puede aplicar ese subparasitismo, ¿no? De diferente forma, como nos ha dicho Guadalupe, en la industria alimentaria y actualmente se utiliza muchísimo, sobre todo para la conservación de algunos alimentos, ¿no? Preparación de alimentos. También nos ha hablado de la terapia antimicrobiana, o sea, destruir a agentes, que nos ha hablado también Román, sobre todo esos agentes que son multiresistentes. Y lo que nos ha dicho Román, que es muy importante y que les he dicho, eso es lo que en realidad ha permitido el desarrollo de la ingeniería genética. Todo lo que es clonación, recombinación, etcétera, etcétera, ha surgido con el conocimiento del comportamiento de los bacteriófagos, ¿no? Bien, ¿qué son los antibióticos? Es otra pregunta. Cristian Mamani. Buenas tardes, doctora. Los antibióticos van a ser un grupo de enzimas los fagos, o bueno, por los bacteriófagos,
y son necesarias para perforar o destruir la pared celular de las bacterias, de los organismos procariotas. Estas pueden ser lisocinas, gluconaminasas, endopeptidasas, también amidasas, creo. Eso sería, doctora. Ya, muy bien. Son enzimas que los fagos utilizan, ya sea para infectar, para introducir su material genético o para liberarse, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué tipo de enzimas? Pues aquellas que aquellas enzimas o proteínas que actúan sobre el peptidoglicano principalmente, ¿no es cierto? Y el peptidoglicano hemos visto que tiene aminoazúcares, tiene péptidos, y entonces pueden ser endopeptidasas, pueden ser disacaridasas o enzimas que vayan a desdoblar la unión 1,4 del ácido N-acetilglucosamina y el N-acetilmuránico principalmente, ¿no es cierto? O los enlaces tetrapeptídicos. O en el caso de las bacterias gram negativas, lógicamente, ellos también van a tener que tal vez utilizar algunos poros o proteínas, porinas que tienen en la membrana externa, pero necesariamente tienen que perforar el peptidoglicano. Y para salir, cuando están en el fase lítica, sabemos que ellas justamente tienen el peptidoglicano por la gran presión osmótica que hay. Entonces es realmente un muro difícil de romper. Aunque haya muchos virus, podrían morir, pero ellos, para no morir ahí aprisionados, disuelven pues su pared celular a través de diferentes tipos de enzimas. Y esas enzimas pues son las que se están purificando. ¿Para qué? Para utilizarlos como antibióticos, ¿no es cierto? Por eso se llaman enzibióticos, ¿no? Muy bien, Cristian. Vamos a ir con otra preguntita que nos dice, ¿en qué ámbito se pueden aplicar los bacteriófagos? Repetimos lo mismo. ¿Quién quiere responder o hacer un review? Que ya hemos respondido en realidad. ¿En qué campo? A ver, Guadalupe. Se lo puede aplicar más que todo para lo que es el uso terapéutico, para enfermedades infecciosas. También en vectores de genes para otras enfermedades de otro índole, como por ejemplo las enfermedades neurovegetativas. También en el intestino tiene una gran importancia, porque aquí hay una gran diversidad de fagos que van a constituir justamente lo que es el paginoma, y este va a estar controlando lo que es la microbiota intestinal. Además, también son biomarcadores de salud de enfermedad, y eso también es muy importante. Muy bien, Guadalupe. Muy bien. ¿Alguien quiere acotar algo más a lo que nos ha dicho Guadalupe? Y hace rato hemos repetido, ¿no? Hemos hecho un pantallazo de lo que es en la industria alimenticia, ¿no es cierto? Seguridad alimentaria. Bueno, ¿quién quiere responder la última pregunta? 9, dice, ¿cuáles serían las ventajas de la fagoterapia? ¿Alguna otra persona? Son los mismos que participan. ¿Cuáles serían las ventajas? Si no, vamos a ir con los que estamos. A ver, José Luis, otra vuelta, José Luis. Bueno, en sí es un tratamiento de baja toxicidad, tiene un rápido efecto bactericida, también va a ser de bajo costo y su aplicación puede estar, su aplicación puede ser más efectiva contra cepas resistentes de algunas bacterias. Eso podría acotar, doctora. Ya. Román, ¿quieres aumentar algo? A ver, respecto a la fagoterapia, sería, gracias a que mencioné que son específicos los bacteriófagos,
utilizarlos en tratamiento solamente infectarían a las bacterias del huésped. Esta sería una ventaja, ya que no infectarían a otras células del cuerpo. Y la capacidad para poder adaptarse y supuestamente evolucionar permiten rápidamente atacar esas bacterias que han desarrollado resistencia a antibióticos. Esas dos ventajas serían. Muy bien, muy bien. La acción es mucho más rápida, ¿no es cierto? Cristian, ¿qué quieres acotar? Doctora, yo quería acotar que es cierto lo que dijo mi compañero sobre los bacteriófagos, pero más que todo se refiere a que los bacteriófagos no actúan como los antibióticos cuando una persona toma antibióticos. Este antibiótico va a atacar a todas las bacterias indiscriminadamente de nuestro organismo, sean beneficiosas o no lo sean. En cambio, los bacteriófagos o los fagos son específicos para cierto tipo de bacterias y no suelen atacar a otras que no estén en ese rango. Entonces, no suelen tener efectos secundarios. Es por eso que se ha estado investigando un poco más sobre los bacteriófagos para la aplicación médica, dado que también ayudan en eso de la resistencia a los antibióticos. Según tenía entendido, los bacteriófagos, bueno, una bacteria para ser más resistente a los bacteriófagos tiene que dejar de ser un poco de resistente a los antibióticos y eso también ayuda en cierta medida a que la resistencia a antibióticos no nos afecte tanto. Eso era, doctora. Mm, La resistencia a los antibióticos es muy independiente de la resistencia a los fagos, ¿no? La resistencia a los fagos, lógicamente las bacterias son tan sinvergüenzas que han visto un antibiótico que realmente era ideal, actuaba sobre todo la penicilina y las sulfas en su momento, pero las bacterias han ido creando diferentes mecanismos de resistencia, han cambiado la estructura de sus proteínas fijadoras de penicilina, han cambiado sus poros para no dejarles ingresar a los antibióticos. Y bueno, ocurre también con los bacteriófagos. Las bacterias también se defienden creando su cosa, cambiando sus receptores, ¿no? Entonces ya el virus no puede fijarse. Lo bueno es de que esas bacterias no son solamente sensibles a la acción de un fago o de un tipo de fagos, ¿no? Sino muchos bacteriófagos pueden actuar sobre ellas. Y entonces es fácil conseguir otros bacteriófagos si la bacteria hubiera cambiado sus receptores para un fago X, ¿no es cierto? Y eso se realiza mucho más fácilmente porque fagos tenemos por todo lado, en aguas saladas, en aguas dulces, en ambientes húmedos, en los animales, en los humanos, en nuestro intestino. En fin, estamos rodeados de fagos. Y es mucho más fácil buscar, seleccionar fagos que actúen sobre una bacteria en particular. En cambio, la elaboración de antibióticos te toma mucho más tiempo porque tienes que buscar un mecanismo por el cual puedas evadir todos los mecanismos que la bacteria ha elaborado, enzimas, eh, eliminación del antibiótico, cambio de la estructura de la proteína de receptores también, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más fácil, digamos, trabajar con fagos que trabajar con sustancias químicas que solamente actúan con la bacteria, porque finalmente lo químico siempre tiene doble acción, ¿no es cierto? Puede actuar también sobre los individuos. El fago es solo para la bacteria, no actúa sobre las células eucariotas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a los bacteriófagos? Doctora, con respecto a la bacteroterapia, ¿hay algún inconveniente o se podría decir que es 100% favorable? Perdón un ratito. Te llamo en un ratito, estoy en clases.
Dada la especificidad, es 100%, ¿cómo podríamos decir? Es 100% inocua para las células. Ya no va a actuar sobre las células eucariotas. No hay un receptor en la célula que puede... Carlita, apaga tu micrófono. El micrófono, por favor. Creo que yo puedo controlar eso. Bueno, ya, pero no puedo apagar el micrófono. Bueno, ya. Esa de la especificidad es lo interesante, ¿no? Eso es lo que los hace inocuos para los individuos. Sí, José Luis, ¿algo quieres preguntar? Sí, doctora, sobre los mecanismos de virulencia de los fagos también, que he visto que en el libro que dicen que puede aumentar la virulencia de una bacteria. Ya, correcto. Hay bacterias que pueden ser infectadas por fagos y estos fagos producen algunas proteínas que posiblemente les sirvan para su infección, pero que para los humanos también, o sea, la producción de esas enzimas o toxinas para los humanos son perjudiciales. Hay muchas infecciones bacterianas donde alguna de las cepas porta el fago que codifica por la toxina que lógicamente produce daño en el individuo. La pregunta es totalmente inocua. Lógicamente hay fagos que portan que codifican por la puedes cortar, no puedo quitarlo, ¿no? Bueno, hay varias otras bacterias también que deben su acción patógena a la producción de toxinas o enzimas que son codificadas por algunos fagos. Lógicamente, esos fagos se los conoce y no se los va a utilizar pues en terapia antibacteriana, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tener cuidado, hay que escribirlo. No es cuestión de encontrar un fago y utilizarlo directamente contra la bacteria. Hay que siempre hacer algunas pruebas que demuestren la inocuidad, que no codifique por algunas toxinas que le haga daño a la persona. También, Cristian, me has hecho más, tal vez has permitido aclarar algún concepto. José Luis también quería preguntar algo. Disculpe, doctora, no me quedó muy claro. Bueno, también tenía la duda sobre los nuevos descubrimientos sobre los fagos, sobre los virófagos. ¿Será que se le puede dar a los virófagos la misma utilidad que estamos intentando darles a los bacteriófagos? ¿O respecto a atacar específicamente virus, pero en ese caso? Virófagos, no es un virófago. ¿Has leído de virófagos? O sea que un virus ataque a otro virus, ¿a eso se refiere el virófago? Sí, doctora. Creo que está en el nuevo libro de Jawetz. Leí que eran virus que atacaban virus. No. No hay. No sé dónde has leído. Voy a buscar el cual de los en Jawetz dices. No has leído los virófagos. Y que si yo sepa, no existen virus que ataquen a virus.
Está bien, doctor. Has confundido los conceptos, tal vez. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, lo voy a dejar. Tenía una Dígame. respecto a los bacteriófagos. Como los bacteriófagos son son microorganismos ajenos al cuerpo, el sistema inmunitario de la persona no reaccionaría de alguna manera a ellos. Lógicamente, por eso la administración parenteral es un poco difícil y entonces tiene que ser administrado en forma protegida, porque quiera o no, tienen una envoltura proteica. ¿Y cuáles son los mejores antígenos? Los mejores antígenos son proteínas. Y si los inyectamos así puritos, inmediatamente van a ser reconocidos por el sistema inmunitario, ¿no? Son proteínas muy diferentes y entonces rápidamente los PAMs o los patrones asociados a moléculas extrañas los van a fagocitar y los van a destruir. Por eso para la administración parenteral los recubren con algún elemento, con una gelatina, alguna cosa así, para que las bacterias puedan, o que el fago pueda ser absorbido y actuar, digamos, a distancia, en líquidos cefalorraquídeos. Pero mejor prefieren hacer la inyección intratecal. Por ejemplo, si estuviéramos en una meningitis, prefieren inyectar directamente al líquido cefalorraquídeo, ¿no? El virus, la suspensión viral, para que actúen sobre las bacterias que estuvieran en las meninges, ¿no? Y no lo van a hacer a través de la vía sanguínea, o sea, no van a hacer una inyección por vía sanguínea. Ahora, hay aerosoles para la vía pulmonar. Sobre todo hay parches, o sea, apósitos como fagos para las infecciones superficiales. Y en las infecciones profundas, en los abscesos, etcétera, eso sí tiene que ser administrado de una forma que el virus no sea reconocido o no sea fácilmente reconocido por el sistema inmunitario y que pueda finalmente ir a buscar a su célula o a su blanco, ¿no? Para poder replicarse. Si no encuentra también el virus, es rápidamente eliminado, ¿no? ¿Por qué? Porque es partícula extraña. Esos son los inconvenientes del tratamiento con los fagos, ¿no? Por eso se ha dejado a un lado, porque, bueno, el antibiótico a través de la sangre se difunde a todas partes, pero así como se difunde a todas partes, también distribuye o no distribuye, inactiva a la microbiota, ¿no es cierto? Que sabemos que juega un rol muy importante en la protección del individuo. Ellos bloquean receptores y si son destruidos, pues otros microorganismos van a ser capaces de adherirse a esos receptores y producir patología. Esa es la desventaja de los antibióticos y lógicamente la resistencia que ha sido la causa para la que tengamos ahora tantos antibióticos, una lista enorme de antibióticos que cada vez nos perdemos en sus mecanismos de acción. ¿Algo más podemos saber, averiguar? ¿Quieren saber algo más de los fagos? Como les digo, es una nueva metodología que se está aplicando en la terapia, ¿no? Pero en genética sí, se han desarrollado muchos acápites gracias a la acción de los fagos. Ya. Bueno, creo que tienen parasito después de mi clase, así que yo los voy a dejar. No se desconecten porque inmediatamente va a entrar el docente de parasitología, ¿verdad? Yo sí me voy a desconectar.
Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.